¿Qué onda, banda? Muy buen diálogo para todos. Les saluda a su servidor Oscar Saúl Muñoz. Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Deja que te cuente algo. Y el día de hoy tengo entre mis manos un libro polémico que ha causado mucha controversia. Y estoy hablando del libro El Anticristo del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX, que ha creado obras literarias como Así habló Zaratustra, muy bueno, con líneas y una manera de pensar que digo, wow, qué mente tan brillante tenía este hombre. Friedrich Nietzsche escribe El Anticristo, que es una proclamación abierta, así una declaración de maldición contra el cristianismo, ya que criticaba sus ideales, su moralidad, sus convicciones, su fe. Y curiosamente este hombre era hijo de padres cristianos. Su papá era un pastor, así como lo acaban de escuchar. Y él hace en este libro un ataque certero contra la moralidad judio-cristiana, porque desdeña la compasión, la debilidad y las creencias que se dieron después del nacimiento, más bien después de la crucifixión de Cristo, ¿sí? Y piensa que el hombre adquirió con esta filosofía del cristianismo, con estas enseñanzas de Jesús, de que el cristianismo provocó esta debilidad en el ser humano, vamos a decirlo, antítesis de los valores de la aristocracia. ¿Y qué es esto? Estos valores de la aristocracia consistían en el poder, en la fuerza, en el gusto por la búsqueda de la verdad, ¿sí? Más allá de una superstición, y veía al cristianismo, sus seguidores, o los que practicaban el cristianismo, o los judíos, precisamente, porque de ahí mismo también tiene mucho que ver, cómo ellos adquirían estas creencias, estas convicciones, y hacían, a su pensar, en su manera de pensar, que el hombre fuera considerado, o más bien como si el cristianismo fuera una maldición, como si hiciera que el hombre perdiera su posición en la naturaleza como debiera de ser. Como bien dije, los valores del poder, de la fuerza. De hecho, él tenía esta creencia a la cual él llamaba el superhombre, ¿sí? Un hombre que trascendía al hombre común contemporáneo de su época, y de hecho fue tan influenciante, por así decirlo, lo que él escribió y su filosofía, que influyó a gente tan poderosa como Adolfo Hitler, y al día de hoy lo sigue haciendo con muchos que aman la lectura y la filosofía, porque ciertamente, sinceramente, considero que tenía una manera particular de escribir que te dejaba muy, ¿cómo le diremos? Apegado a decir, wow, ¿qué va a escribir en la siguiente línea, no? Y bueno, esto en lo particular a mí me ha sucedido. Bien, y Friedrich Nietzsche, como bien dije, fue un hombre hijo de unos padres cristianos, de unos protestantes. Sí, era un pastor luterano, y este hombre nació el 15 de octubre de 1844, ¿vale? Allá en Alemania. Y cuando él tiene 2 años, nace su hermana, y un año más tarde tuvo un hermanito. Él era el primogénito de este pastor cristiano. A la edad de 5 años, él perdió a su papá, y quiero aquí compartir un poquito acerca de la vida de este hombre para que podamos entender el contexto de por qué comenzó a tener esta crítica en contra del cristianismo, ¿vale? En contra del cristianismo. De hecho, fue él el que sacó la famosa frase, o la inventó más bien, la frase de Dios está muerto, Dios ha muerto. Eso lo declaró en el libro Así hablaba Zaratustra, que si no mal recuerdo lo escribió, creo, a partir de los 34 años, si no me falla la memoria. Sí, por ahí leí eso en su biografía. Bien, y aquí quiero comentar una vez más, quiero resaltar el contexto de este filósofo alemán, de cómo vivió, porque si podemos hacer un resumen de su vida, una síntesis, vamos a decir, este hombre
su vida estuvo llena de dolor, y tanto literal como emocional. En primer lugar, porque a los 5 años perdió a su papá. Su papá pastor muere cuando él tenía estos 5 años de edad, ya que el papá cuando muere le habían diagnosticado, antes de que muriera más bien, una enfermedad cerebral terminal, y a los 5 años él se queda huérfano de papá, ¿sí? Y él se crió entre puras mujeres a partir de los 5 años, con su abuelita, con su mamá, con su hermana, ¿sí? Y creo que eso también influyó bastante en su personalidad, ¿sí? Para él, creo que se considera que su infancia fue de las más felices de su vida, porque ya en su adolescencia, en su juventud y ya como adulto, su vida estuvo trazada por etapas de dolor, como dije, tanto físicas, porque él padeció una enfermedad que le duró bastantes años, que fue tan progresiva que le provocaron la muerte, y emocional, porque ahorita voy a comentar algo que le sucedió muy cruel, que a lo mejor tú te vas a identificar, porque, bueno, yo creo que todos, no creo que no exista una persona que no haya sufrido un desamor, y él la sufrió. Él comienza a estudiar, se va a una ciudad que se llama Namur, y ahí demostró un talento especial que tenía para la música, y empezó a tomar sus estudios desde el 58. Estamos diciendo, él nace en el 44, estamos diciendo que a los 14 años, ¿sí? Hasta la edad de 14, estamos 6 años después, estamos diciendo 20 años aproximadamente. Entonces, él, siendo ya joven, sufre de una gran tristeza y de un dolor, porque se burlaban bastante. Él sufrió bullying, se burlaban de él porque decían que era muy serio, entonces casi antisocial, y de hecho muchos escriben en sus biografías, cuando hablan acerca de él, de que era un hombre muy solitario, de que buscaba la soledad. Entonces él comienza a estudiar teología y filología. Bueno, la teología consiste en el estudio acerca de Dios, teos en griego, logía o logos, estudio o palabra en algunas otras traducciones. Entonces teología es el estudio acerca de Dios, y la filología es otra rama que estudia en lo que viene siendo los textos escritos, la estructura de los mismos, la evolución de una lengua, su desarrollo histórico, su desarrollo literario, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, podemos decir que estudia los textos escritos antiguos y también los contemporáneos, Entonces, él se dedica a ello y empieza esta carrera en la que él quería pues convertirse en pastor, o con la idea de convertirse en pastor al igual que su papá. Por eso estudiaba teología. Y después, pasado el tiempo, para disgusto de su mamá, él abandona los estudios de teología y comienza los estudios de filología clásica con un profesor que influenció bastante en su manera de pensar. Este profesor se llamaba Friedrich Wilhelm Rischel, era su tocayo, y se cree que en esa época, como estudiante, contrajo la enfermedad de sífilis, que es una enfermedad que se transmite de manera sexual. Por ahí andaba de pillín, Friedrich se mete con alguien y tómala, se contagia de esa enfermedad, que a lo largo de su vida, ¿sí? Progresivamente esta enfermedad fue, porque hay niveles, por así llamarlo. Está la sífilis, la tipo 1, la de nivel 2 y la sífilis terciaria, que ya cuando alguien llega a ese nivel o a ese punto o a esa etapa, ya es muy perjudicial para la vida del ser humano, porque puede atentar contra tu vida, ya que afecta el corazón y la mente, y eso le sucedió a él. Entonces, por eso decía que su vida estaba también caracterizada por el dolor. Pierde a su papá a temprana edad, ¿no? Y luego tenía continuos dolores de jaqueca, porque tenía cefalea al igual que su hermana, y luego contrae la enfermedad de sífilis, y gradualmente fue, porque es dolorosa. Entonces este hombre la contrae, y luego todavía, aparte de que estaba viviendo con esta enfermedad,
él es rechazado por una mujer a la que amó bastante, se dice por ahí, que quiso mucho y bueno, él fue rechazado cuando le propone matrimonio a esta mujer que conoció en Roma en el año de 1882. Se llamaba la mujer Lou Bon Salomé. Se enamora tanto de ella, ¿sí?, que fue el único amor romántico de su vida, se dice, y le propone matrimonio y tómala, es rechazado, sufrió un desamor. Entonces añádele a esos dolores físicos y luego el dolor del rechazo, pues fueron como enfermedades a la par, una enfermedad perpendicular, porque iba a la par acompañada del dolor emocional del rechazo, otra enfermedad, si así lo queremos llamar. Entonces este hombre comienza a leer a otro filósofo que también empieza a influenciar en su manera de pensar y empieza a adquirir esta filosofía propia, característica de él, y estoy hablando del filósofo Schopenhauer, que era un hombre que le llamaban a su filosofía la filosofía pesimista, ya que él era muy, ¿cómo le diremos? Veía la vida de manera tan pesimista porque creía que todo el mundo estaba sujeto a los deseos, porque él decía que había una energía en el ser humano, estoy hablando de Schopenhauer, que era la voluntad, y esta voluntad era la que se encargaba de hacer infeliz al ser humano. ¿Por qué? Porque él creía que esta voluntad trataba a la masa, al rebaño, que decía Friedrich Nietzsche, como títeres, ya que él tenía este pensamiento. Él pensaba que todo deseo surgía de una necesidad y que toda necesidad sufría de la carencia, o más bien se consiste en que la necesidad es la carencia de algo, de que estás sufriendo porque no lo tienes, y lo cual implica que al momento de no tenerlo y al momento de tener esa necesidad te genera dolor, y por eso la acción del ser humano va encaminada a preservar la vida, ya sea reproduciéndose, proteger la vida de la descendencia, y así salía una pregunta, o sea, entonces, ¿cómo voy a satisfacer estas necesidades individuales y cómo voy a saber que esto es garantía de felicidad? Bueno, una vez que tú que estás satisfecho con las necesidades que supuestamente tú buscaste, te das cuenta que no llega a la felicidad, según la filosofía de Schopenhauer, y como no hay felicidad, después de satisfacer esas necesidades viene el aburrimiento. O sea, por ejemplo, tenías hambre y cazaste al mamut. Querías sexo y conseguiste a la cavernícola más fértil de la aldea. Pero de todos modos te sientes aburrido y no satisfecho. En resumen, los deseos de la voluntad no traían la felicidad. Entonces él daba sugerencias, Schopenhauer, de cómo no ser un títere de la voluntad. Y él decía que hay que contemplar al arte, en especial la música, porque él creía que la música tiene el poder de hacer eliminar el deseo de la voluntad. También creía que tener compasión por los demás, viéndoles como compañeros de sufrimiento, ¿sí? La generosidad hacia su prójimo también aliviaba el deseo de ser esclavo de la misma voluntad, ¿verdad? De satisfacer esas necesidades para lograr ser feliz. Es como si corrieras tras algo que nunca ibas a alcanzar, ¿no? Por así decirlo en breve. Y otra recomendación que él daba es tener una vida ascética, es decir, no te reproduzcas, no busques reconocimiento, come solo lo suficiente, no satisfaga los deseos de tu carne, así tú no vas a poder ceder a los deseos de tu voluntad, una energía, ¿sí?, que trata al ser humano como títere, persiguiendo sus deseos para satisfacer sus necesidades. Entonces, por eso creían que Schopenhauer tenía una filosofía pesimista, pero sin embargo, para Friedrich Nietzsche fue muy atractivo sus libros. De hecho, en el año de 1865, revisando los libros en una librería, encontró un libro de Schopenhauer, ¿sí?, que se llamaba El mundo como voluntad y como representación.
¿Sí? Entonces cuando lo ojea y lo lleva a su casa, cuando lo empieza a leer con entusiasmo, porque dice él relata lo siguiente y cito: encontré un día este libro en la librería del viejo del anciano Rom, ignorándolo todo sobre él. Lo tomé en mis manos y me puse a hojearlo. Y dice que un demonio le susurró: llévate este libro a tu casa. Y así ocurrió, se lo lleva y continúa diciendo él: y en cualquier caso, contra mi usual costumbre de no precipitarme en la compra de libros, una vez en casa me arrojé con el tesoro recién adquirido a un ángulo del sofá y comencé a dejar que aquel genio enérgico, o sea, Schopenhauer, y sombrío, influyera sobre mí. Y efectivamente influenció bastante sobre la vida de Friedrich Nietzsche. Amigos, vamos a dividir este podcast de El Anticristo de Friedrich Nietzsche en algunas partes, tal vez en 2, tal vez en 3, según dependiendo cómo vayamos desarrollando todo este tema, ¿vale? Y vamos a seguir hablando acerca de la sífilis, cómo muere, su filosofía que adquirió del nihilismo, más cosas de Schopenhauer, cómo fue la decadencia que tuvo con su enfermedad y cómo esto afectó sobre sí mismo, y cómo es que hoy en día el cristianismo, aunque ha sido atacado por él abiertamente en algunas de sus obras literarias, ¿sí? Sigue influenciando, y sin embargo, ¿cómo es que está el antítesis de ello? Es decir, los que siguen defendiendo esas convicciones, esos ideales, esa fe, ¿cómo contrarrestar todo lo que él criticó? ¿Y por qué él, siendo hijo de pastores y diciendo y mencionando que nació en una cuna cristiana, abandona deliberadamente su fe y se va en contra del cristianismo? Podemos decir que apostató de la fe. Y sinceramente, yo en lo particular, en mi punto de vista, en mi opinión, creo que puede ser considerada su abandono de la fe debido a ciertas circunstancias de la vida. Sin embargo, vemos algo en particular que él vivió, porque su decadencia fue muy lamentable, muy triste, y es como para tener un poquito de compasión por esa vida de este hombre, de este pensador, que, repito, influenció bastante y hoy en día lo sigue haciendo. Y vamos a continuar con ello, ¿vale? ¿Te parece? Entonces, amigo, no te pierdas la siguiente parte para seguir hablando de El Anticristo, una obra de Friedrich Nietzsche. Amigos, esto es Deja que te cuente algo.